Bueno, ¿qué pasa con la inflación en Argentina y qué va a pasar con la inflación en Argentina? Primero, recordemos algo, para refrescar la memoria un poquitito nada más y ahora te cuento. ¿Qué nos decía el expresidente? Porque este dato que se conoció hoy concluye el mandato de los 4 años de Mauricio Macri. ¿Qué nos decía el expresidente acerca de la inflación hace poco, antes de haber asumido como presidente de la Nación? Escucha. No, ¿qué va a ser difícil? ¿Cómo se soluciona? No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema. La inflación se produce culpa de un gobierno que administra mal. La inflación todavía no es la que queremos. Y si la inflación no baja, va a ser responsabilidad de mi gobierno. Claramente es obvio que los precios aumentaron en los supermercados si uno lo vive. No, el dólar no es nuestro problema es la inflación. Bueno, va a ser responsabilidad de nuestro gobierno, si eso ocurre, va a ser, bueno, Mauricio, donde quiera que estés, la responsabilidad de este desastre que está ocurriendo en la Argentina, entonces, según sus propias palabras, es exclusivamente de él y de su gobierno. Miremos los datos que se confirmaron en la tarde de hoy por parte del INDEC. Primero, el dato que te voy a mostrar ahora marca, acá vemos que se prende fuego esto, ¿por qué? Porque marca la inflación más alta desde el año 1991. El año 1991 es aquel en el que se instala en la Argentina la convertibilidad en respuesta a la hiperinflación del año 1989-90, que fue lo que terminó anticipadamente con el gobierno de Raúl Alfonsín. Nos tenemos que remontar a ese entonces para encontrar un año de inflación tan alta en Argentina. Tenemos que ir 28 años para atrás para encontrar una inflación de semejante magnitud en Argentina. Pasemos al dato, a ver. Lo que se confirmó en el día de hoy es el dato de inflación de diciembre, que nos dio un 3,7% mensual, lo cual hace que termine el año, diciembre contra diciembre, en un casi 54, 53,8% anual. Hacé la cuenta de cuánto te aumentó tu ingreso durante el año pasado y vas a ver el deterioro en términos de poder adquisitivo que tuviste. Pasemos a la siguiente para entender qué es lo que pasa con algunos de los principales sectores. Hay algunos que asustan. Fíjate el caso de la salud. Estos días estuvimos hablando mucho de los jubilados, del atraso de los jubilados, mayormente la canasta de consumo de un jubilado de salud. Si te preocupa y te asusta que la inflación fue de 54% anual, la salud en el mismo año, en el 2019, aumentó un 72%. Y si vos tomás esto porque el INDEC lo publica por zona geográfica, hay zonas del país, sobre todo en el norte y algunas en la Patagonia también, donde el aumento de salud fue 90-95%. Se duplicaron prácticamente los precios de los medicamentos, de la medicina prepaga, todo lo que está acá dentro en el rubro de salud, muy sensible. Otro, comunicación, lo que tiene que ver con el teléfono, el precio de esas cosas, casi 64%, muy por arriba del promedio. Mantenimiento del hogar, casi 64 también, 63,7%, y alimentos y bebidas por encima del promedio, 56,8%. Atenti, porque esta inflación tan alta que tenemos en Argentina tiene dos rubros muy sensibles, como son salud y alimentos, que pegan y repercuten mucho más en los sectores de menores ingresos, que crecieron por arriba del promedio. Es decir, la inflación no solo es altísima, sino que la inflación del último tiempo castigó más a los sectores más vulnerables. Esto explica por qué la política económica de los últimos 30 días que apunta a transferir recursos justamente ahí, ¿no?, para atender este problema. Bueno, veamos rápidamente para ver qué va a pasar con la inflación de acá en adelante, cómo va a ser el gobierno para enfrentar este desafío. El gran desafío que tiene este gobierno, además de reestructurar la deuda, reactivar la economía, bajar la pobreza y todo lo que se tomó como herencia, es bajar la inflación. Bueno, ¿cuáles son los factores de aceleración que vos tenés presentes hoy en la inflación en Argentina? Bueno, la emisión monetaria el año pasado aumentó cerca de un 25%, ¿qué es esto? La cantidad de plata que hay en la economía, ¿sí?, aumentó cerca de un 26%, ¿sí? Y esto, si no lográs reactivar y producir más y generar empleo, puede tener efecto en precios. En el 2019, el año pasado, el Banco Central tuvo una utilidad, esto quiere decir una ganancia, por casi 815.000 millones de pesos. Ahora, ¿por qué ganancia? ¿Porque hizo bien algunas cosas? No, porque tiene una situación el Banco Central donde cuando se devalúa tiene un impacto contable en su balance que lo que hace es que
presente una ganancia. Bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué lo marco como preocupación? Porque el Banco Central está establecido que puede transferir estas utilidades al Tesoro Nacional. Si esto ocurriera a lo largo de este año, tenemos un potencial de crecimiento de la base monetaria, de la cantidad de guita que hay en la economía dando vueltas, de un 43% adicional también. Lo marco como preocupación porque esto puede terminar impactando en precios. Otra de las cuestiones que pueden jugar en contra a la inflación, o sea, acelerar la inflación, el aumento del riesgo país. Todo esto que está pasando en la provincia de Buenos Aires, que si puede, que si paga, que si no paga, caen los precios de los bonos, sube el riesgo país, la reestructuración de la deuda aumenta y vuelve a acercarse a los 2.000 puntos el riesgo país. Esto impacta directamente en tasas de interés. Acordate que el Banco Central viene bajando la tasa de interés de 63% que la recibió a 52% hasta ahora. Si aumenta el riesgo país, se le va a complicar seguir bajando la tasa de interés y eso también genera inflación. Y la otra, la inercia inflacionaria. Cuando vos tenés un proceso inflacionario lanzado como el que tenemos en Argentina, hay una inercia que te empuja, donde la inflación pasada explica la que viene y es muy difícil de cortar. Quédate ahí, porque tenemos que ir rápidamente al sorteo del Kini y ya venimos y te explico cuáles son los factores que explican que vaya a frenarse la inflación, la apuesta del gobierno para frenar la inflación. Quédate ahí, ya venimos.